¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenida a este canal. Este video es para aquellas personas que pues tengan algún problema digestivo o colitis y no sepan pues una solución o no hayan tenido una explicación, o incluso si tiene explicación pues que sepas más o menos que te puede ayudar a seguir sanando. También es para las personas que les interesa el tema de la microbiota. Es un video que va a hablar sobre microbiota y colitis y cómo están relacionadas. Pues precisamente porque es un tema que me parece interesante y es algo personal. Entonces vamos a hablar sobre qué tiene que ver la microbiota, cómo influye la alimentación, alimentos procesados, etcétera. Tampoco va a ser un video muy largo, pero pues cómo empezar a usar diferentes cosas o estos conceptos que parecen aislados para que te sean en beneficio, ¿no? Precisamente por eso digo, para las personas que tengan algún tipo de malestar digestivo o colitis, cómo puedes hacer cosas para que empieces a mejorar. Si sabes la causa, pues bueno, para que sanes más rápido. Si no la sabes, pues para que tengas algunas ideas de qué puede estar pasando, ¿no? Porque algunas veces no se puede explicar de manera muy exacta la razón por la cual hay un mal digestivo, pero pues puede ser porque tenga o una razón muy oculta o diferentes razones que estén contribuyendo a este malestar. Antes que nada me gustaría empezar por dar un poquito de contexto de por qué quiero hablar de esto, porque creo que es importante. Hoy en día estoy estudiando un posgrado relacionado a bioinformática. La bioinformática es el estudio de datos biológicos. En mi caso, datos biológicos relacionados a la microbiota y a enfermedades crónicas. Entre ellas, pues alguna de las enfermedades crónicas que hay es la colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, disbiosis y lo que se le conoce como el intestino irritable, síndrome del intestino irritable. Y disbiosis, que es la imbalance en las bacterias de tu cuerpo. Ahorita llegamos a ese punto. Antes de yo entrar, pues tuve un brote muy severo de colitis, justamente un colitis del tipo autoinmune, pero que no me pudieron catalogar a través de biopsias y de colonoscopías como colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Pero hay otros tipos de colitis, ¿sabes? Hay colitis microscópicas, colitis eosinófilas. Entonces, pero los dos grupos más importantes usualmente es o colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. ¿Qué son estas? Son enfermedades autoinmunes, así están catalogadas, en las cuales el cuerpo se empieza a atacar a sí mismo. Se dice en las enfermedades autoinmunes, y lo que está establecido ahorita, que es el cuerpo atacándose a sí mismo a través de anticuerpos y diferentes mecanismos. Sin embargo, yo tengo una opinión un poquito diferente, por lo que he vivido. Entonces, la característica de una es que la enfermedad de Crohn puede alterar todo el sistema digestivo, desde boca, intestino delgado, intestino grueso, duodeno, estómago, boca, garganta, ano. Y la enfermedad de Crohn, que se limita a la última parte del sistema digestivo, lo que es el colon grueso, se presenta con diferentes manifestaciones, o sea, desde los dolores, indigestiones, a veces puede ser diarrea, a veces puede ser constipación. Sin embargo, algo que tienen también son presentaciones extraintestinales, precisamente porque hay una inflamación y un ataque autoinmune, pues puede resultar en inflamación general, dolores extraintestinales como articulares, a veces o seguido se presenta con dificultades para dormir por el dolor, cansancio, etcétera. Pérdida de peso. Entonces, a veces llegar al diagnóstico es muy difícil porque son síntomas que se comparten con muchas otras enfermedades autoinmunes. Aquí también a veces entran lo que son las enfermedades del intestino irritable, que sencillamente y sinceramente no es un diagnóstico, es un diagnóstico de exclusión, es decir, si no sabemos qué tienes, caes dentro de eso. Y bueno, en las tres lo que se comparte es la disbiosis, que es la falta de equilibrio o el equilibrio más bien negativo que tienen las bacterias con tu cuerpo. Como seres humanos tenemos bacterias en todo el cuerpo, la mayoría del cuerpo. En la sangre todavía se están haciendo investigaciones de si realmente hay estos bichitos, estas bacterias u otros microorganismos que se estén circulando, ¿no? A veces se encuentran, a veces no. Entonces a veces se piensa que encuentran bacterias en sangre, o porque hay infección o porque al momento de tomar las muestras se contamina el experimento. Pero en general en la mayoría de tus órganos
tienes bacterias, no solamente son células humanas. En la piel tenemos una comunidad que no vemos porque las bacterias son inmensamente pequeñas. En los ojos tenemos bacterias, en la boca, en los dientes, en diferentes órganos, en el hígado, en los riñones, en nuestro sistema reproductor hay bacterias. Y estas lo que hacen cuando están sanas es ayudar a defender nuestro cuerpo e incluso regular la producción de metabolitos, es decir, sustancias químicas que son beneficiosas para nosotros. Usualmente lo que hacen también es evitar que nos enfermemos, por eso cuando vas a los tacos de Don Chucho, no siempre te da chorro o te enfermas. Es cuando hay algún imbalance que pues esta comunidad o este balance se rompe y puedes tener una ligera o una transitoria infección. Eso es lo normal, pero a veces pasa que en las enfermedades crónicas la disbiosis se establece y esto lo que ocasiona es que empiece a haber diferentes fallas. O sea, todas las enfermedades se caracterizan o presentan una disbiosis. Entonces aquí lo que no se sabe es si es la causa o una expresión de la enfermedad. Lo que yo he estado estudiando con todo esto es que es una relación, pues es un círculo, ¿sabes? O sea, tú puedes fomentar factores que vayan alterando el equilibrio de esa comunidad bacteriana en cierto órgano y en todo tu cuerpo. Entonces a veces es un poquito de ambas, aunque llega a pasar que la disbiosis llega a ser un poco terca en lo que vuelves a establecer un equilibrio normal y es difícil, eso es lo que a veces pasa, ¿no? Por eso las personas que tienen colitis de largo plazo y que no saben por qué, usualmente hay una disbiosis establecida. Ahora, otra de las cosas que me gustaría mencionar es que pues hoy en día vivimos en un mundo muy contaminado y lleno de ultraprocesados. Aquí pasa con los ultraprocesados que son altos en calorías, altos en azúcares, pero no solo eso, sino que tienen conservadores, emulsionantes y colorantes y saborizantes artificiales. Aquí hay un problema porque en los estudios que se hacen para probar si estos químicos que se le añaden a la comida, en esos estudios para probar si son seguros o no, no siempre se hacen los test como pensamos que se hacen. O sea, no, el perfil de seguridad no es completo. La mayoría de estos químicos solo se prueban en cultivos in vitro, es decir, en el laboratorio, no en seres vivos. Un cultivo in vitro es un medio especial, como una gelatina, piensa como una gelatina hipernutritiva para aislar células. Entonces, mediante diferentes técnicas somos capaces, o los científicos son capaces de tomar algún tejido del cuerpo y empezarlo a crecer. Usualmente se hace con células metastáticas o células de cáncer para ver qué hace, porque son fáciles de crecer y porque tienen un crecimiento no controlado. Hay ciertas partes del cuerpo que no se pueden crecer, algunas sí, algunas no. Por ejemplo, las neuronas a veces se pueden crecer en medios especiales, pero es muy difícil y no todos los tipos de neuronas. Entonces justamente ahí empezamos con un problema, ¿no? Que estos cultivos celulares donde agregan un poco del químico que les estoy mencionando, ya sea un saborizante, un estabilizante, un emulsificante, etcétera, se prueban en estos cultivos que no representan a todo el cuerpo en su totalidad. Entonces hay veces en las que pues si no mata las células que cultivaste, pues nada más te dicen los fabricantes y la industria de los alimentos pues, que sí está bien, ¿no? Incluso entidades que se dedican a regular estos químicos, pues con eso es suficiente. Pero a veces pasa que cuando tú le mezclas más de estos químicos, que es lo que usualmente hacemos, o sea, si tú agarras un gansito o unos chetos, tienen diferentes emulsionantes, saborizantes químicos, entonces nunca se prueban estas combinaciones, ¿no? Y entonces con otros estudios que se empiezan a hacer, se dan cuenta de que ya que mezclan más cosas a la vez en el experimento, empieza a haber un efecto negativo en las células, o incluso a veces algo que in vitro, en esta gelatina, en este cultivo aislado del cuerpo, las cosas salen bien cuando se prueba en animales como ratones, o incluso a veces ya empiezan a hacer estudios en seres vivos, porque pues ya es algo que
digamos, está aprobado, ¿no? O sea, hay saborizantes que ya están aprobados, pero empiezan a ver que cuando les dan como en aislado y en concentraciones como catalogadas como sanas a seres humanos, empiezan a presentar en sangre diferentes niveles elevados de marcadores de inflamación, y en ratones igual. O sea, entonces no puedes confiar ciegamente en que todos los químicos que están aceptados en la industria realmente sean buenos para ti. Entonces ahí tenemos un gran problema, porque esto lo consumimos y esto empieza a exacerbar la colitis que a lo mejor muchas personas ya presentan. Entonces ese es el problema. Además, y eso no solo importa para la colitis, importa para diferentes tipos de enfermedades, porque aquí el problema es que a lo mejor tú sufres de colitis fácilmente, pero hay personas que padecen de dolores articulares que con el tiempo empiezan a estar más fuertes y se empiezan a catalogar como diferentes tipos de artritis autoinmunes. Lo que yo creo es que, por ejemplo, con la colitis no es una enfermedad autoinmune en la que tu cuerpo esté tan estúpido que no sepa diferenciar células, sino más bien hay algo que no está dejando que esté sanando. Precisamente me remito a estos químicos porque son químicos muy pequeños y algunos incluso llegan a ser toxinas. Se ha visto, por ejemplo, que diferentes toxinas son muy afines al colágeno, diferentes toxinas y químicos. Entonces, mi hipótesis es que este colágeno con toxinas encajadas empieza a desactivar una respuesta en el cuerpo inflamatoria, y todo tu cuerpo tiene colágeno en sus tejidos. Entonces, imagínate, si lo tienes limpio, tus tejidos están limpios, entonces no están contaminados, por así decirlo. Sin embargo, con esta vida moderna se empiezan a encajar, velo como astillitas encajadas en tus órganos, en tus tejidos, y entonces el cuerpo detecta esto y empieza a producir diferentes anticuerpos dependiendo del lugar donde sean más afines a que se encajen estas toxinas, ¿no? Estas astillas pues representan los diferentes tipos de químicos, de los alimentos, de los colorantes, de incluso pesticidas que también, por ejemplo, muchos se encajan en grasa en el cuerpo. Entonces empieza a haber esta reacción en la que el cuerpo los nota y empieza a producir anticuerpos e inflamación para intentar limpiarse. Lo normal sería que si uno no está consumiendo constantemente esto, pues el cuerpo sí se limpiase, y entonces estos anticuerpos que te catalogarían como una enfermedad autoinmune pues desaparecerían en su momento, o no tendría que llegar el cuerpo a tal nivel de inflamación que empiece a producir anticuerpos. Entonces esto es una hipótesis que está basada en lo que he visto, lo que he vivido, lo que he estudiado entre mecanismos de inflamación. Probarlo es muy difícil porque tendrás que estar monitoreando, haciendo biopsias y, o sea, para empezar que alguien se preste para que le estén tomando biopsias a cada rato es muy complicado. Por eso usualmente muchos estudios se hacen solo con sangre, porque es más fácil, y aún así es muy molesto que te estén sacando sangre. O sea, ponte en el lugar, no te gustaría que te estén sacando sangre todo el tiempo. Entonces es complicado hacer este tipo de estudios. Pero tiene sentido cuando empiezas a ver que en varios estudios y pruebas clínicas empiezan a tratar estas enfermedades crónicas, desde epilepsia, migrañas, colitis autoinmunes, artritis reumatoides, espondiloartritis, diferentes incluso enfermedades neurológicas. Empiezan a tratarlas con dietas cetogénicas. Aquí lo que importa es la baja cantidad de azúcar y el uso o exclusión de alimentos ultraprocesados. Yo creo que es una de las cosas que nos están enfermando en el mundo moderno. A mí lo que me pasó es que pues empezaba a ver diferentes noticias y anécdotas de gente que decían que al comer bajo en azúcar y precisamente excluir alimentos ultraprocesados pues empezaban a sanar, y me pasó, pero me faltaba un paso más. Llega un punto donde tienes tu intestino muy permeable por tanto daño a lo largo de la vida, que incluso cosas naturales, entre comillas, te empiezan a hacer daño, ¿no? Como pimientas, como diferentes condimentos que la gente con colitis, no me dejará mentir, es algo que les quitan y que pues sí te llega a hacer daño, ¿no? A lo mejor a ti te hace daño la pimienta, como en mi caso, pero no te hace daño el jengibre
o cositas así. Entonces sí es muy individual, por eso es muy difícil a veces el realmente establecer qué alimentos son malos, entre comillas, o debes evitar. Pero muchos gastroenterólogos actualizados te dan buenas guías, ¿no? De que la dieta baja en FODMAPs, que son azúcares fermentables, o diferentes dietas de exclusión, que sí lo hacen. A mí me tocaron gastroenterólogas buenas, pero aún así me faltaba personalizarlo más, ¿no? Porque a veces algunos alimentos que se me estaban permitidos me hacían daño, ¿no? Pero conforme he ido sanando y he ido haciendo esas exclusiones, pues mi organismo empieza a tolerar más cosas, al grado de pues pasar de estar 3 años no durmiendo por el dolor, con dolor articular, dolores de cabeza, cansancio así súper feo, diferentes problemas de la piel, o sea, no muy severos, porque siento yo que en mi organismo soy más sensible a mis intestinos, pero es lo que digo, ¿no? O sea, hay unas personas van a ser más sensibles en diferentes sistemas. A las personas que tienen más afinidad porque toxinas se les vayan a sus articulaciones, pues son a las que a largo plazo se les catalogan de diferentes tipos de artritis autoinmunes. A veces a quienes se les van a más al tejido cerebral o nervioso, pues les empiezan a dar otro tipo de enfermedades, ¿no? Incluso sabemos que las toxinas son causa de enfermedades porque había un químico que utilizaban mucho en la lavandería antes y se empezaron a dar cuenta de que directamente causaba Parkinson, enfermedad de Parkinson. Entonces sabemos que las toxinas llegan a causar enfermedades crónicas. Aquí el problema es que no nos damos cuenta de que hay toxinas muy potentes, hay toxinas más livianas de bajo grado, pero la exposición a largo plazo de algo a bajo grado pues va causando problemas. Incluso los diferentes tipos de colitis, lo que mencionaba, no hay unas colitis microscópicas o sinófilas que causan inflamación de bajo grado, pero pregúntate esto, y esto como que me abrió mucho la mente. No necesitas tú pasarte un cuchillo para hacerte daño en la piel, ¿no? O sea, si tú te rascaras todo el día despacito, así, va a haber un momento donde se te va a irritar tanto que te va a doler mucho. Entonces, no porque sea una inflamación de bajo grado quiere decir que no va a producir daños fuertes a largo plazo. Entonces eso también es de pensarse. Lo mismo con la exposición a toxinas. En la analogía, ¿no? Una toxina muy fuerte puede ser el equivalente a pasarte algo muy filoso en la piel. Y una toxina de bajo, o sea, una toxina más sencilla, menos potente, pero constantemente sería lo equivalente a estarte rascando. Y si no me crees, inténtalo, ¿no? Es como el juego del borrador que muchos hacían un juego muy estúpido, pero que muchos hacían en la secundaria, que se rascaban con el borrador, ¿no? O sea, nadie aguantaba creo que ni 30 segundos y ya les dolía. Incluso si te rascas despacito y lo haces un buen rato, te va a irritar, entonces va a doler. Entonces no por ser de bajo grado y no por ser una toxina pues poco potente, no quiere decir que no te vaya a hacer daño. Y es lo que pasa. Entonces, todo esto está conectado si te das cuenta, porque tú decides qué comes. Y entonces, a lo mejor tú no tienes algún problema, pero tú tienes una microbiota, ¿no? Y a largo plazo, pues también puede afectarte. Hay gente muy resiliente y a lo mejor a veces pasa que no necesitas ser... Puede ser que no necesites tener una predisposición genética para que te pueda pasar algo. Me explico. Puede que tú tengas los genes perfectos, pero si te expones a una toxina sumamente tóxica por el simplemente hecho de ir en su tiempo, ¿no? Cuando pasó esto de que llevaban la ropa a la lavandería y en la lavandería utilizaban tóxicos. Y entonces esta gente que estaba perfectamente sana empezó a enfermarse de Parkinson. O sea, no había una causa genética, pero sí había una toxina lo suficientemente poderosa para causarte esto, ¿no? Entonces, a lo que voy es que cualquier persona es susceptible a esto, tristemente, ¿no? Entonces, es importante que como consumidor uno vote con su dinero, ¿no? Votes con tu dinero en, pues, intentar cocinarte más en casa, en intentar elegir las opciones con menos químicos, ¿no? Por ejemplo, ahorita las Sabritas, las de sal, y algunas, creo que las chips también, ya solamente sal y aceite, y antes tenían un montón de cosas más. Entonces es un paso adelante, ¿no? O sea, tú tienes el poder de elegir que las cosas
puedan cambiar poco a poco, sistemáticamente, pero también elegir tú qué comes, ¿no? Porque nuestra microbiota nosotros la alimentamos con lo que comemos. Entonces, ¿por qué no elegir alimentarla con alimentos pues saludables? Aquí no me voy a lo natural porque incluso el arsénico es natural y nos hace daño. Entonces, más bien a lo poco procesado y que pues también te cae bien, porque incluso si tú tienes una alergia, no sé, al aguacate, pues sería estúpido y sería tonto y negligente que te dijeran que a huevo tienes que comer aguacate, o que tú mismo o tú misma te fuerces y te hace daño, ¿no? Y a lo mejor a lo mejor es una alergia así súper fuerte, o a lo mejor es una sensibilidad que también duele, ¿no? Pero pues a lo mejor si no la fuerzas con el tiempo, de a poquito puedes empezar a comerlo. Y la microbiota juega un papel muy fundamental porque ayuda a mantener la integridad del sistema digestivo. En el sistema digestivo pues tenemos barreras mucosas que nos protegen de que entren bichos, de que lo que comes pase sin digerir, de que el ácido del estómago no te deshaga el estómago. Pero justamente cuando hay un imbalance, cuando uno no está bien nutrido, cuando come pura basura, cuando come mucho ultraprocesado, pues el cuerpo no va a tener los suficientes recursos para generar estas barreras protectoras, y entonces todo va a resultar en gastritis, ¿no? O sea, la gente que tiene úlceras, incluso bien curioso. Ejemplo, yo sé que estamos hablando de muchos temas, pero también quiero que, como que estoy pensando a la vez que estoy hablando. Tenía una idea de lo que quería decir, pero quería que fuera un poquito más natural y de una vez aviso, o sea, yo estoy hablando desde lo que he leído, desde lo que he vivido, desde lo que sé, pero yo te invito a ti, dos, tres personas que estén viendo esto, quienes estén viendo esto, investiga, lee. Me gustaría hacer un video como de ciencia para público, o sea, cómo tu persona pública, dónde buscar estos estudios que a veces te hablan en el internet, cómo leerlos, cómo interpretarlos, hacerlo más accesible. Creo que eso me gustaría y lo haría en otro video. Ahorita solamente estoy hablando desde lo que sé, pero no te quedes con lo que yo te digo, ¿no? O sea, como que aterrízalo con tus experiencias, porque a veces en la ciencia es mucho como de que no importa lo individual, no importan tus experiencias. Y sí es cierto que la estadística tiene un mayor peso, pero también importa lo que tú vives, ¿no? O sea, ejemplo súper rápido y tonto, ¿no? Que si te caes de un edificio, 99% de la gente se va a morir a tal altura, ¿no? Y tú digas, pero eso no importa porque yo soy especial y tal, y te tiras, ¿no? Y te terminas muriendo. Entonces, pero hay cosas en las que es más complicado, ¿no? Porque llegamos a los tipos de falacias. Falta de evidencia no es evidencia de ausencia. Es decir, si yo no puedo probar que algo no existe, o que algo existe, eso no es evidencia de que sea cierto que existe o no existe. Por ahí a veces a mí la lógica a veces me cuesta, pero ya le estoy entendiendo los tipos de falacias. Entonces, que yo no tenga evidencia de que ya hay, ¿no? De hecho sí hay evidencia de que comer bien altera tu perfiles de la microbiota a un estado mucho menos inflamatorio. De eso sí hay evidencia. Pero por ejemplo con las enfermedades crónicas, ¿no? Justamente apenas empieza a haber estadística y estudios de que la alimentación puede ser o acompañante, o en algún momento ya sustituir, conforme vas avanzando y vas mejorando, que ya hacer que ya no necesites las medicinas pesadas. O sea, si tú tienes una enfermedad, no te quiero decir que no tomes tu tratamiento, no. Más bien, lo que te quiero decir es que comas bien, que comas proteína buena, huevo, carne buena, verduras buenas, limpias, que comas bien, o sea, que comas buena proteína, que comas buena grasa, que procures en la medida de lo posible no comer cosas refinadas, cosas ultraprocesadas. Si se te antoja algo dulce, échate tu fruta, un vasito de leche si te cae bien, deslactosada si no toleras la lactosa, carne si no te gusta la carne roja o le tienes miedo todavía, aunque realmente la evidencia nueva no apunta a que sea causante de males. Pero si le tienes miedo, bueno, come pollo, come pescado, no tiene que ser lo más caro, no tienes que comprar pura pechuga, cómprate el pollo entero, hasta un caldito, ve tutoriales de cómo prepararlo, cómo hacerlo más rico, come huevos. O sea, el chiste es que tu cuerpo esté bien nutrido para que
tu tratamiento funciona mejor. Y a lo mejor, Dios quiera, Dios mediante, conforme vayas mejorando ya no necesites tanta medicina. O incluso llega un punto donde ya ni la necesites. Y entonces, porque hay muchas, y te invito a buscar en YouTube muchos casos de dieta keto y tal enfermedad crónica, ¿no? Y vas a encontrar, pues, más casos, ¿no? De lo que es imposible. Eso es lo que a veces en ciencia no entendemos, que cuando te dicen que algo es imposible, pero empieza a haber gente que lo logra, entonces por estadística ya empiezas a ver que se supone que esto no debería tener 100% no o sea, la probabilidad de sanar de eso debería de ser del 0%, pero tienes gente que llega al 100%, o sea, que logra el imposible a través de estas cosas como comer bien y otros como apoyos a su tratamiento. Entonces es como, hay algo ahí, ¿no? O sea, no solamente es anecdotal que yo me recuperé o que otras personas han recuperado, sino que ya empieza a haber más gente, ¿no? Y así es la ciencia. O sea, eso es a lo que quiero llegar. Y a lo mejor le doy muchas vueltas y lo que quieras, pero creo que también se vale, y se vale yo poder pensar y hablar y así. Es que algo está pasando, hay algo aquí, ¿no? O sea, empieza a haber evidencia, empieza a haber estadística de que sí funcionan estas terapias. Hay artículos, ya hay pruebas clínicas corriendo de usar este tipo de apoyos dietarios, dieta cetogénica, dieta baja en procesados, para enfermedades que son crónicas y que son complicadas, y que incluso enfermedades como la epilepsia que no responde a tratamiento medicinal, y empieza a haber pruebas clínicas, y desde el 1930 por ahí, de que la gente que tenía, por ejemplo, epilepsia, les daban dieta baja en carbohidratos, y de que carne, verdura y nada ultraprocesado. Entonces empezaban a no tener ataques de epilepsia tan recurrentes, o no tenerlos. Entonces es algo que se sabe desde hace tiempo que sirve, y hoy en día se empieza a aplicar a diferentes enfermedades igual de complicadas o más. Entonces, regresando a todo esto, la conclusión es que lo que comes influye en tu microbiota, en estos bichitos que te cubren todo tu cuerpo. Cada quien va a tener diferentes predisposiciones a las toxinas, a donde se inflama más, pero con la ayuda de lo que comes, alimentando bien a tu microbiota también te ayuda a desinflamar, dormir bien, hacer ejercicio, moverse, estar en la naturaleza, el aire libre, con gente. Todo eso también ayuda. Y la nutrición va a hacer también que tu cuerpo sea capaz de controlar a tu microbiota, porque a veces con la disbiosis lo que se piensa es que la microbiota sale de control y entonces te empieza a atacar o empieza a inflamarte. Pero a veces con lo que he investigado y he leído, pues yo lo que creo es que el cuerpo a veces llega a un estado donde está muy mal nutrido, que no es capaz de controlar y de comunicarse bien con su microbiota. Pero si el cuerpo está nutrido, le das descanso, le das nutrición, le das buen alimento, es capaz de comunicarse bien con la microbiota, de balancearse otra vez y de empezar a establecer salud, ¿no? Entonces, a las personas que tengan una colitis de mucho tiempo, una colitis inflamatoria o alguna enfermedad crónica, mi mensaje sería que no que sigas con tu tratamiento, que sigas con tu tratamiento, pero que no te des por vencido o por vencida en esta parte de comer bien, de cuidarte, de dormir bien. O sea, es algo que necesitas y que muchas veces pensamos que no sirve, o nos dicen incluso doctores que no sirven. No todos, hay doctores actualizados y muy buenos que te dicen que comas bien y te dan pautas, pero a lo mejor te tocó un doctor de la vieja escuela o alguien que no es bueno y que no se actualizó, porque es como en todas las profesiones, ¿no? O sea, respeto el esfuerzo y respeto las capacidades, pero hay quienes simplemente no dan una, ¿no? En cualquier profesión. Entonces llega a pasar que puede que te haya tocado uno de esos y que realmente te diga, no, es que lo que comes no tiene nada que ver, y tiene todo que ver. Eso es a lo que yo voy. Entonces hay maneras de ayudarte. Yo pasé de un estado deplorable a estar un poquito más sano. Todavía hay noches malas, todavía hay noches en las que, pues como ya pruebo más cosas y como más variedad, pues hay cosas que me hacen daño y puta, me quitan el sueño. Pero, oye, o sea, he mejorado mucho, y a veces soy muy quejumbroso con mi novia y hablo mucho con Dios, pero la verdad es que si volteo hasta hace unos 2 años estaba
en los huesos, estaba mal, cansado, pero pues gracias a Cristo Jesús voy mejorando y pues mi intención de estos videitos es pues intentar compartir algo de lo que me ha funcionado sin que sea algo malo para ti, ¿no? O sea, sin decirte, sabes que ya no comas nada o ya no te tomes tu medicina, no. Al contrario, decirte, come lo que es bueno, bájale a los procesados, bájale al azúcar, ahorita, ¿no? Date un periodo y a lo mejor después tu cuerpo responde y puedes empezar a comer más cositas. Que al final no te recomendaría que si te enfermaste teniendo una dieta muy de la chingada, con mucho azúcar, pues no te recomendaría regresar. Pero yo creo que pues es válido